Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. Seguimos en Unconvention Rehuman. Hoy estamos transmitiendo desde el Museo de Arte Contemporáneo de Uniminuto. Esta actividad se está llevando a cabo en el Teatro Minuto de Dios y estamos muy contentos por toda la acogida que ha habido el día de hoy. Este evento va este 3 y 4 de julio de 2025 y realmente es algo innovador, es algo disruptivo si se quiere y algo que quizá de alguna forma marcará la forma en que hacemos las cosas no solo en Uniminuto sino en la educación quizá en Bogotá y quizá en Colombia, Jorge Mario. Sí, y vamos a hablar de por qué es disruptivo. Justamente está con nosotros en esta mañana la vicerrectora general académica para hablar, en principio, de lo que significó esta alianza entre Uniminuto y Virtual Educa, pero estuve echándole un vistazo a la conversación que ella sostenía ahorita en el auditorio y hablaba de algo que pues me despierta un poquito de curiosidad y hablaba sobre el neutralismo que creo que hay a la hora de pensarse sobre este tema de la incursión de la inteligencia artificial y la educación superior, y me gustó mucho más cuando habló sobre que necesitamos hacer más activismo, ¿sí? Quiero consultar sobre eso. Doctora Stephanie Lao, vicerrectora general académica de Uniminuto, bienvenida a Uniminuto Radio y qué gusto acompañarla y acompañarnos aquí en micrófonos y ser parte también de la Unconvention Rehuman. Muchas gracias por tenerme, como siempre, aquí con ustedes y yo feliz de poder compartir con ustedes este formato tan poco convencional, y eso era la idea. De eso se trata, de ser poco convencionales, de ser disruptivo, como lo decía Jorge Mario y lo decíamos en la introducción. Hablemos de por qué resultamos haciendo una actividad como esta y también de ese relacionamiento que tenemos con todas las organizaciones y quizá en particular con Virtual Educa. A ver, esta Unconvention, que en buen español quiere decir que es una convención académica no convencional, ¿de acuerdo? Sí. Es fuera de lo convencional. Y además pegándole un título que es Rehuman, que es también extrañísimo, que es cómo volvemos a ser más humanos en estos tiempos de inteligencia artificial donde cuestionamos finalmente toda la esencia del ser humano frente a estos desarrollos tecnológicos tan veloces. Hacía rato que en Uniminuto teníamos esta idea de convocar alrededor de estos dos extremos. Inteligencia artificial por un lado y volver a poner el ser humano en el centro de todo lo que hacemos y en educación en particular, pues de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Eso ya llevamos como bien 3 años en Uniminuto haciendo unas apuestas verdaderamente muy referentes en el mundo, perdón por el poco de humildad, pero es cierto. Integrando la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pero siempre por este ADN de Uniminuto, preocupándonos por los peligros, la falta de humanidad dentro de unos procesos muy tecnologizados, todas las cuestiones éticas detrás de la introducción de la inteligencia artificial de manera tan libre, tan accesible a nuestros estudiantes que no necesariamente vienen preparados para esto, como nadie de nosotros, de hecho. Exacto, no es particular de nuestros estudiantes. Entonces siempre habíamos tenido esta cuestión de decir, ¿saben qué? No solamente hagamos o participamos de convenciones, congresos, mostrando toda la apuesta de inteligencia artificial, sino tratemos de hacer algo mucho más equilibrado que permite integrar una mirada en la cual la inteligencia artificial no es lo contrario de la humanidad. No es en un proceso de aprendizaje lo contrario de preocuparse por el ser humano. Al contrario, dentro de esta cultura del cuidado, dentro de esta cultura del bienestar, vemos nosotros en Uniminuto en la inteligencia artificial el elemento faltante que durante décadas sin saberlo nos hacía falta para que los seres humanos nos podamos concentrar verdaderamente en lo esencial y no perder tiempo en cosas para lo cual no necesitamos inteligencia humana. Yo muchas veces a mis estudiantes, por ejemplo, yo les decía, yo para esto no los tengo, para que ustedes se tiren 10 horas haciendo un PowerPoint. Esto no me interesa. Y que cambien la póliza y que pongan muy bonito y que no sé qué. Para eso no los necesito. Yo los necesito para que piensen el contenido, para que se cuestionen, para que pongan cosas interesantes. Pero el color, que se hayan tirado 2 horas porque el color y la transición le haya quedado bien,
para eso no los necesito. Y hay otras áreas del conocimiento que se encargan de eso. Por favor, ¿de acuerdo? Esto no puede ser la fuente de su experticia. La fuente de su pero es que no tenemos tiempo para hacerlo todo. Perfecto. Entonces automaticemos las cosas que no agregan valor y concéntrese con tiempo en lo que verdaderamente su inteligencia puede permitir resaltar, crear, diseñar, cuestionar, etcétera, etcétera, lo que hace un estudiante universitario. Entonces, con esto en mente, nos encontramos con Virtual Educa. Desde el año pasado tenemos una gran alianza con Virtual Educa, que empezó por una preocupación de hacer accesible contenidos de alto nivel pedagógico a profesores de nuestros colegios y de la universidad a través de una plataforma que ellos tienen que se llama Magna Clase, que de hecho todos los inscritos a este evento tienen acceso ya de por vida a Magna Clase, ¿de acuerdo? Y en lo cual es una plataforma tipo ecosistema en lo cual cada miembro de la red Virtual Educa funciona como una red, aporta contenidos, mejora, es como contenidos acumulativos y mejorados en colectivo, en comunidad. Exacto, aprendizaje colectivo. Exactamente, en lo cual cada uno agregamos sobre lo otro, que mejor dicho, para eso somos las universidades, para agregar conocimiento y no volver a partir de cero pensando que cada uno se está inventando el agua tibia. Y nos encontramos entonces con esta red Virtual Educa, decidimos hacer la apuesta de entrar en la red. Y a finales del año pasado, en una visita que el director ejecutivo de la red, Adelino, hizo al nuestro rector general, le dijo: quiero hacer una apuesta con ustedes, escuchando todo lo que ustedes hacen en inteligencia artificial, pero también los cuestionamientos muy fuertes que ustedes se hacen en términos éticos, en términos de verdaderamente impacto en enseñanza-aprendizaje. Quisiera hacer una convención no convencional alrededor del tema. Y nace Rehuman así. Pusimos el reto en las manos de la Rectoría de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, con un equipo académico absolutamente espectacular, encabezado por el vicerrector Nelson Bedoya y el profesor Víctor Rojas. Sí, señora. Nosotros estuvimos como Vicerrectoría General Académica también apoyando todo lo que haya que apoyar, y tengo que agradecer a Margarita Pérez y a Tomás Durán por haberse tomado también el tiempo de poder agregar valor también a esto. Y así nace esto, en un formato para el cual Virtual Educa se está estrenando, es decir, cuando llegamos a este acuerdo de que sí vamos a hacer este gran evento internacional anual que Virtual Educa siempre hace como red y que lo íbamos a hacer aquí en Bogotá en Uniminuto, y que empezaran a decir: queremos algo diferente, y que llegan con una preidea relacionado con lo que acabamos de ver, dijimos: pero no hay mejor anillo al dedo. Porque muchas veces en la academia hablamos de disrupción, de innovación, de reflexionar de forma diferente, obligamos a nuestros estudiantes a ser creativos y todo. Y cuando compartimos en escenarios colectivos como son los congresos o lo que sea, somos los más tradicionales, acartonados, con maestros de ceremonia. Esto no va. Cuando uno quiere liberar la mente para que de verdad uno se active, uno necesita formatos diferentes y no estar 2 horas sentados a escuchar personas. La mente humana no está hecha para esto, uno necesita activarse todo el tiempo. Entonces, por primera vez, creo, por lo menos en mi experiencia, veo que el formato calza con el propósito. Okay. Y esto era muy importante para nosotros, hacer las cosas diferentes. En ese orden de ideas, muchas de estas charlas, además de reveladoras y además de, quizá el término resulta siendo interpeladoras de pronto, o sea, nos interpelan a nosotros, no solo por estar en escenarios de formación y de educación superior, sino también ya como esa experiencia, esa experticia que tiene el Minuto de Dios en temas sociales. Y últimamente en estas jornadas de inteligencia artificial que han estado lideradas por el padre Camilo Bernal, vicepresidente del Minuto de Dios, de la organización Corporación Minuto de Dios. Y en ese orden de ideas se unen estos dos mundos, ¿no? El mundo social de 70 años de tradición del Minuto de Dios, frente a una mirada también transformadora, pero que no pierde de vista el ser humano, que lo pone en el centro, como nos decía la vicerrectora, pero también que de alguna forma le ponga como ese rostro humano a la inteligencia artificial. Hablemos de ese match, de esa confluencia, si se quiere, de términos y hasta de metodologías.
Uno de sus colegas hace pocas horas me hacía una entrevista y me hacía una pregunta que creo que calza dentro de lo que me estás preguntando. Y me decía, ven, pero pues todas estas amenazas, uno escucha mucho que para los más jóvenes en particular, nos espera como un futuro en el cual la inteligencia artificial va a disminuir no solamente la calidad de la formación o de la educación, sino va a disminuir las competencias y capacidades humanas en términos reflexivos, en términos críticos, porque uno ya no tendrá que hacer nada. La inteligencia artificial va a responder a todo, va a hacer todo, va a diseñar todo, etcétera, etcétera. Y yo lo miraba y yo le decía dos cosas que aquí podríamos discutir. Lo primero es, yo no me preocupo por las generaciones nuestras. No me preocupo por las generaciones nuestras por el uso de la inteligencia artificial simplemente porque conocimos el antes. Entonces sabemos que jalar del antes, que era hacer chévere, con las uñas. Exacto, que era pensarlo uno solo, que era vivir verdaderamente desafiante cualquier pregunta que uno le hace. Y que uno, no había tiempo ni para vivir. Totalmente. Y uno se tiraba horas y horas en bibliotecas, en fichitas ahí para ver dónde el conocimiento a alguien más le podría aportar para generar una idea simpática. Entonces, yo no me preocupo por nosotros. Nosotros sabemos hacer esto. Y en consecuencia, vemos muy rápidamente cómo la inteligencia artificial nos apoya. No nos sustituye, pero sí nos apoya. Es decir, podríamos sobrevivir. Nuestra generación, sin ningún problema. Sí. Yo sí me preocupo por la generación que no conoció el antes. Y que van a hacer con alguien que le hace todo así. Este sí me preocupa. Pero, ¿Cómo hago, padre de familia, educación, para que ellos puedan hacer un uso inteligente, creativo y responsable de la inteligencia artificial? Porque ellos van a nacer con algo, hasta alguien, porque están cada vez más humanizadas estas inteligencias, en particular generativas, que le van a pedir algo y de inmediato le hacen. Le muelen, le digieren y lo hacen, además, con un grado de perfección bastante alto. Sí, ya se ve muy... O sea, casi industrializado. Sí. Pero comparen ChatGPT de hace 2 años a hoy. ¡Ush! El nivel de perfección es muy, muy veloz, o sea, es muy, muy alto. Pero al mismo tiempo yo le decía, sí, yo me preocuparía ahí. Pero es ahí donde recae nuevamente para las próximas generaciones la importancia de la nuestra. claro. ¿Quiénes son, in fine, todavía hoy? No estoy diciendo que en unas décadas esto no pueda cambiar, pero todavía hoy, ¿quién diseña, piensa, entrena inteligencias artificiales? Gente. Seres humanos, ¿de acuerdo? Todavía no se autodiseñan, todavía. Es más, está en nuestras manos entregar ese control o no. Totalmente de acuerdo. Por eso digo todavía, porque si dejamos hacer, es posible que ellas mismas se autodiseñen, sea auto X, sea auto Y. Pero todavía hoy no. ¿Quién pone los límites? Los humanos. Nosotros. ¿Quién dice esta inteligencia artificial la programa para que haga X y no haga Y? Nosotros. Entonces, el problema de la amenaza de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial per se. Son las personas que las crean, diseñan, entrenan con propósitos que sí pueden ser peligrosos y amenazantes. Con ese gran para qué, ¿no? Exactamente. ¿Qué gano yo como sistema educativo en entrenar inteligencias artificiales como tipo ChatGPT para que haga todo? Para que dé la solución a toda respuesta. No gano nada. ¿Qué gano yo como institución de educación superior en crear inteligencias artificiales generativas que, como el mejor amigo de uno, entabla discusiones, reta la reflexión, empuja por el contrario, interpela? Tengo todo lo de ganar. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, y ustedes, yo sé que han hecho han dado un espacio grande a las innovaciones de Uniminuto en inteligencia artificial. Entonces, nuestros oyentes conocen, algunos de los más juiciosos conocen a Leo y Mía, que son nuestras 2 inteligencias artificiales, que son agentes, procesos, exactamente. Sí. No son ChatGPT, no dan respuesta a ninguna pregunta. Acompaña al estudiante para decir, oye, eso es una muy buena pregunta. Caminamos juntos para encontrar la solución.
para encontrar una forma y yo te voy a interpelar sobre cosas que necesariamente tenemos que pensar. Pero también rompe la solitud del que piensa. Ustedes son más jóvenes que yo, pero en mi época, cuando un profesor o alguien en la sociedad nos interpelaba, ¿uno qué hacía? Uno corría a la biblioteca, había fichas, papel, para saber dónde estaba el libro cuyo título tenía una palabra similar a una problemática que se planteó. Leía, muy limitado porque pues el tiempo de uno y el cerebro no puede tampoco procesar tantas cosas. Y uno intentaba, mal o bien, producir una respuesta. Yo me gradué de pregrado. Mi pregrado en Francia era de 3 años, porque era muy compacto y muy exigente. Y yo validaba mis 3 años con una pregunta que me hacía un jurado durante 3 horas, en el cual yo solita tenía que buscar la respuesta. Solita. Y yo creo que el ser humano no está hecho para diseñar soluciones solo. Yo creo que el ser humano está diseñado para solucionar cosas en colectivo. Creo mucho en la inteligencia colectiva. Pero a veces la sociedad nos aísla. Los procesos formativos nos aíslan. ¿De acuerdo? Entonces, tener a alguien, no voy a decir algo, pero alguien como un Leo y Mía, con el cual dice, ¿sabe qué? Me hicieron este reto, me plantearon esta respuesta. Yo tengo algunas intuiciones, he leído esto, ¿cómo me complementas? ¿Qué me podrías decir? ¿Cómo uno ya deja de estar solo, de sentirse solo? Y varias inteligencias pueden ya mediar para que las soluciones sean mejores. Y yo creo que es esto, el valor del aprendizaje. Y es eso que las instituciones debemos cultivar. No el miedo a la inteligencia artificial, sino a saberla usar y a saberla diseñar y entrenar bien. No para que solucione todo, no para que se encargue, sino para que sea el nuevo mejor amigo de uno en estos momentos reflexivos que la sociedad necesita tanto. Señora vicerrectora, entonces, dicho esto, me acusa la pregunta. Y entonces, ¿a qué se refería usted con lo de la neutralidad que ha habido en las instituciones, bueno, en los escenarios de educación frente a ese tema de la inteligencia artificial? Y usted lo ha asociado de una vez con la palabra del activismo. Así es. Yo no hacía referencia, la pregunta del panel con el cual me invitaron a participar no era exclusivamente sobre inteligencia artificial, era sobre los desafíos en general de la educación y en particular de la educación superior. Y haciendo una reflexión, eso es mejor dicho, en la preparación del panel, nos vienen preparando para este panel desde hace varias semanas atrás, y cuando nos comentaron la pregunta central del panel, que eran ¿cuáles son los desafíos? Yo decía en mi respuesta y en estas semanas de reflexión, yo decía, ¿cómo no respondo tipo reina de belleza? ¿Cómo no respondo con lo cual toda la gente dice? No llegar al lugar común. Exacto. ¿Cómo no llegar al lugar común? Sí. No tenemos los currículos que necesitamos, no tenemos los formatos de evaluación que necesitamos, no tenemos los formatos de inclusión que necesitamos. Todo eso lo sabemos. ¿De acuerdo? Eso lo repetimos a saciedad. Entonces dije, ¿qué verdaderamente puede retar la educación para que se cuestione a profundidad? No en un cambio de currículo, sino a profundidad en su sentido de cuál es su rol en la sociedad. Porque sirve todavía hoy, en este momento en el cual el acceso a la información es inmediato y de extrema alta calidad, cuando sabemos buscar bien. Sí. ¿De acuerdo? Uno no necesita la educación, unas instituciones de educación para esto. Cuando uno sabe buscar bien y uno es medianamente creativo, uno tiene acceso a respuesta a lo que uno quiera y de calidad. Entonces yo digo, esto cuestiona profundamente el rol. El desafío número 1 de la educación y de la educación superior es reencontrar su rol en la sociedad. Claro. Porque como entregar información ya no es el rol. Sí. Ya no puede ser no el es rol. La transmisión de exacto. información. La provisión o la transmisión de conocimiento ya no es. Ya olvídense, esto no es. Entonces, por eso yo decía, ahí está la respuesta a cuál es el desafío. El desafío no es que el currículo esté desactualizado, el desafío no es que nos formamos en competencias que el mundo laboral necesita, el desafío no es que no somos tan accesibles a todos. Esto no es. El desafío es que en los últimos 100 años, yo voy a decir, pero más recientemente yo diría post Segunda Guerra Mundial, la estandarización de la educación ha sido tan alta en el mundo. A través de muchos procesos de aseguramiento de la calidad, terminamos estandarizando tan fuertemente la educación que la terminamos neutralizando.
la educación y las instituciones nos volvimos neutras. Es decir, un estudiante, el pacto social es un estudiante quiere estudiar una carrera y donde la estudio voy a sacar el mismo producto. Nos volvimos neutros. Ok. No tomamos posición, o sea, nos volvimos neutros. Y hasta estériles, si el término cabe. Yo creo que sí, yo creo que lo podemos reflexionar a través de muchos atributos, pero nos volvimos pasivos, nos volvimos en un contrato social consumista. O sea, yo compro una promesa, yo desarrollo esta promesa y saco un producto. Lo es que pasivo. pasa es que la promesa ya no existe. Y el escenario O cambió. sea, yo ya no me garantiza, o sea, el hecho de yo pasar por un centro de educación, llámese de mediana o de educación superior, ya no me garantiza que yo con lo que estudie voy a supervivir. No, de ninguna manera. Además, O sea, eso pero ya se sí cayó. sigue manteniéndose la promesa de tú quieres estudiar esto, estudias esto de manera neutra, tienes esta serie de competencias, Así es. sales con esta serie de destrezas, sales con un título y te defiendes. Ok. ¿De acuerdo? Sí, eso será es sostenible por un completamente ratico más. pasivo, o sea, no estamos tomando cartas en el asunto. Y hoy, para hacer este proceso, ya ninguna persona necesita instituciones de educación. Ninguna persona. Entonces, mi llamado era un activismo de las instituciones de educación, las que sea, pero en particular las superiores. ¿Por qué digo en particular las superiores? Porque estamos atacando a las personas en una edad de altísima creatividad, de altísima accionabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a generar un nuevo rol a las instituciones de educación y un nuevo espacio en la sociedad de las instituciones de educación es que no vengan los aprendices a aprender cosas estandarizadas, las encuentra en otro lugar, sino aprenda a ser ciudadanos activos de este mundo, a preocuparse por temas en colectivo, pero a preocuparse no mediante desinformación, no mediante polarización, a preocuparse con data, con investigación, con ciencia. De hecho, conciencia en una palabra o en dos palabras, funcionan en los dos. Esto es el nuevo rol de las instituciones, motivar los lados más sensibles del ser humano, pero con data y con ciencia. ¿De acuerdo? Ese es para mí el reto. Dejar de ser pasivo Sí. y ser activo, proponer formaciones que no solamente son buenas en lo técnico, sino que son buenas en lo ciudadano. Y ser activista es esto. Ser activista no es estas formas violentas que vemos en el mundo. Ser activista es ver un problema social y no decir, sí, qué vaina. Es que siempre paso se ha mi hecho camino. así. Exacto. Es eso, es tomar carta en el asunto. Y es ahí cuando de pronto, organizaciones como estas del Minuto de Dios adquieren un valor Más alto. más alto. Sí. ¿Cierto? Porque aquí han enseñado ingeniería civil, desde ingeniería civil, que es parecería una ciencia muy de la matemática y demás, Claro. pero con una función social. Claro. ¿Sí? Solución de vivienda de interés social, por ejemplo. Exacto. Y lo hubo Cenvis en algún momento. Ingeniería agroecológica. Era una respuesta de la década de los 90 a una mirada diferente de cómo aprovechar también Absolutamente. los recursos naturales. Claro, claro. Vinculando con una profesión, un oficio, una disciplina, pero también sin vincularlo, Sí. ¿de acuerdo? Sin necesariamente vincularlo. Pero es una mirada que comparte la vicerrectora. Es una mirada que también está en sintonía con otros analistas en el mundo. ¿Cree que...? Yo creo que cada vez más nos Sí. estamos, por lo menos, convergiendo a través de la pregunta, que es ¿cuál es nuestro rol ahora en la sociedad? Yo creo que mucho lo estamos haciendo. Y mírenlo un poco, uno puede tener la visión y la opinión que uno quiera, pero miren un poco lo paradigmático que es esta pelea entre Trump en Estados Unidos y la Universidad de Harvard. Ujú. La pelea no es sobre si formo bien o no formo bien en lo técnico a mis estudiantes como Harvard. Mi pelea está sobre es que Harvard está tomando cartas en el asunto. Y hay estudiantes y ciudadanos críticos. Hipercríticos y que molestan gobiernos. Claro que los molestan y que no están de acuerdo. Claro.
Después uno puede tener una opinión sobre qué tanto los directivos de Harvard han manejado bien la situación al interior de sus campos. Eso es otra cosa. Pero finalmente Harvard dice, yo no estoy aquí solamente para formar técnicos, yo aquí estoy para formar ciudadanos activos. Ok. ¿De acuerdo? Pero activos con ciencia. Es decir, no porque escuchó que algo no le gustaba, entonces, ay, tampoco le gusta. ¿De acuerdo? No, usar data, saberla procesar, usar ciencia, ¿de acuerdo? Saber hacer un buen uso de la investigación para producir una opinión y para producir de esta opinión una acción. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, esto, yo creo que convergemos hacia la pregunta. Yo, cuando hablo mucho con homólogos en el mundo, yo creo que todos estamos muy de acuerdo sobre el hecho de que, claro, todos formamos ciudadanos. Pero yo también creo que osar accionar esto, que no sea un discurso, sino verdaderamente sea vivido en el cotidiano del estudiante, todavía genera dudas en muchas instituciones. Porque no es fácil proponer esto. Accionar este tipo de cosas no es fácil. Por ejemplo, cuando Uniminuto decidió crear inmersiones sociales como un camino pedagógico diferente, en el cual el estudiante, la promesa es que valida igual sus competencias técnicas, pero no en aulas de clase con un profesor, sino directamente en una comunidad lejana, En territorios. coaprendiendo con organizaciones y territorios y poniendo lo poco o mucho que sabe a disposición y aprendiendo así. No saben lo difícil que fue escuchar programas diciendo, no, yo no voy a abrir esto a mis estudiantes, no, ¿y cómo valido yo? ¿Y dónde está la nota? ¿Y cómo valido esto? ¿Y cómo X? No, esto no puede ser equivalente. Estandarizado. Sí, no, ¿y dónde está mi prueba estandarizada? ¿Y dónde está mi contenido validado? Y no sé qué. Y yo digo, hasta ahí no puede ser. Es decir, tenemos todavía muchas resistencias internas para pasar del discurso a la acción, de verdaderamente formar ciudadanos que son buenos técnicamente, pero se van a poner al servicio empáticamente, solidariamente, sensiblemente de lo que los rodea. Entonces, esto es parte de lo que las instituciones debemos hacer. Lo hemos hecho en Uniminuto, tenemos muchas más cosas que estamos cocinando un poco en esta perspectiva, pero yo entiendo mis colegas cuando dicen, uy, pero eso es difícil, el papá que me dice, ¿dónde está la clase con la nota? Claro. ¿De acuerdo? La sociedad que dice, no, pero ¿dónde cursó y con qué profesor cursó matemáticas avanzadas? Eso es muy relativo, entonces hay muchas barreras a hacer esto todavía. Eso me lleva a pensar en términos de esa ciudadanía global que quisiéramos de alguna forma empezar a construir cuando son ciudadanías de redes sociales. ¿Sí? Sí. Ciudadanías El activismo digital. El activismo digital. No pasa de un exactamente. clic. Y que nos puede pasar, y lo hablamos hace un momento con el rector de Unisan Pablo, Sí. el padre Hueso. Hablábamos sobre el dilema de la caverna de Platón. Esta caverna en que siempre hemos estado, que en este caso pueden ser las redes sociales, el algoritmo que siempre te va a mostrar lo mismo en diferentes voces, en la que nuestra postura se está yendo hacia allá y nos perdemos este otro lado de la vida, que puede ser una inmersión social. En ese orden de ideas, la tarea se está haciendo bien. Sí, se está haciendo bien, pero todavía muy limitada. Me encantaría que los 100.000 estudiantes de Uniminuto en algún momento de su travesía por Uniminuto pase por inmersiones sociales. Pero todavía no lo hemos logrado y estamos lejos de lograrlo. Y hay pequeños pasos que también se pueden dar en el cotidiano. En el también. cotidiano, sí. Sí, Lo que me totalmente gusta de acuerdo. de esto y de escucharla a usted, señora vicerrectora, es que pasamos ya del diagnóstico a la acción. Sí. Sí, o sea, ya estamos, ya esto de la inteligencia artificial y cómo está impactando en las vidas humanas, eso ya está más que diagnosticado, está más leído. Muchos se han quedado ahí y no han actuado. Estamos actuando a tiempo, creo yo. Ahora, no estoy seguro si bien. Eso lo dirá Lo dirán los profesionales que tengamos. en un año, ¿Y cómo se transforma? en 10 años. ¿Sí? Eso Que- más esfuerzos de medición nuestros. O sea, Sí. todas las innovaciones que nosotros lanzamos es una obligación, por eso somos universidad, es una obligación de volverlo objeto científico de estudio para medir sus efectos, sus resultados, sus impactos. Entonces, todo lo que les estoy contando tiene detrás metodologías muy poderosas, mixtas siempre, quanti como quali, que permite en tiempo real ir avanzando hacia
estudios profundos de qué tanto esto funciona, no funciona, es bueno, no bueno, afecta, impacta, etcétera, etcétera. Y sobre esto construir, devolvernos, cambiar, ajustar. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no se trata de lanzarse a hacer innovación y accionar cosas sin tener un bagaje científico alrededor que permita evaluar, hacer seguimiento, analizar impacto y devolverse, pivotear. Devolverse cuando decimos, uy, esto fue una mala idea, esto no está llevando el resultado que debería llevar, cambiemos. Entonces, siempre y cuando lo hacemos con este bagaje, no de cierta forma, este Unconvention Rehuman y suele pasar, ¿no? Nos deja más preguntas que certezas. Sí, era la idea. Y de cierta forma también es también una provocación a seguir innovando, seguir proponiendo, siendo uso de la creatividad, si se quiere, ¿no? En ese orden de ideas, para Uniminuto y para un evento y una reunión como esta, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en ese orden de ideas? Depende. En términos de visibilidad, seguir provocando este tipo de espacios. Es muy bueno los espacios en los cuales uno sale con más preguntas que respuestas. Siempre es bueno tener un par de respuestas también, ¿no? Sí. A través de personas que comparten un cotidiano, una idea, una acción, etcétera, etcétera. Eso siempre es bueno. Entonces, desde el punto de vista de comunidad, de visibilidad, yo retaría a Uniminuto a que ninguno de sus eventos académicos siga siendo acartonado y que podamos ir a picar verdaderamente la curiosidad y la intimidad de las convicciones de las personas alrededor de este tipo de formatos. Mañana yo me voy a venir vestido de otra forma, no me voy a venir tan formal. Yo creo que, mira que ahora que lo piensas, yo lo hubiera hecho igual. Sin embargo, acuérdate que nuestro cerebro es tan reptiliano que nos trae siempre a lo que pensamos que debe ser la norma. No, pero si su venia, que es la vicerrectora general, me dice... No, yo mañana, listo. Mañana con tenis. Entonces, tenis y camiseta, mañana tenis y camiseta, y lo diré en la moderación de mi panel. Gracias. Y que escuchen Uniminuto Radio, que de aquí y que escuchen Uniminuto Radio. Tienen toda la razón, que ahí salió la idea. Así iniciaré con mi panel a las 11:20 de la mañana. Entonces, yo diría seguir empujando. Incidiendo, empujando con nuevos formatos, con nuevas ideas, con nuevas preguntas, etcétera, etcétera. Ahora, el reto de Uniminuto es también hacia adentro, ya. O sea, ¿eso quiere decir un nuevo currículo? Necesariamente. ¿Eso quiere decir nuevos formatos? Necesariamente. ¿Eso quiere decir itinerarios individuales de aprendizaje? Necesariamente. Entonces me van a decir, ¿cómo hace uno esto para 100.000 estudiantes? Para eso está la inteligencia artificial. Nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, porque manualmente no se puede. Pues, la utilizamos para lo que fue diseñada por mentes brillantes, ayudarnos a los seres humanos a hacer cosas que antes no hubiéramos podido hacer por el bien de la gente. Entonces, lo que sigue es una agenda de transformación interna tremenda que tiene que tener un impacto muy positivo en la vida de nuestros estudiantes, profesores y comunidad en general. Todo eso enmarcado en una nueva cultura del cuidado, porque es que tener al ser humano en el centro del proceso, este discurso también hay que accionar. Hay que accionarlo. Y accionarlo es en parte respondiendo a estas grandes dudas que están saliendo fuertemente científicamente de cómo uno promueve una cultura del cuidado en entornos digitales cada vez más apremiantes, cada vez más veloces, cada vez más que no le interesa el individuo sino la masa. Y no es nada extraño que en tiempos en los cuales la inteligencia artificial crece y las tecnologías emergen de manera cada vez más veloz y cambia la noción de tiempo y la sensación de tiempo. El tiempo pasa a toda velocidad ahora. Crezcan también los problemas de salud mental, los problemas de angustias en todas las capas de las poblaciones, en este y muchos otros países del mundo. No es de nada extrañarse. Y cuando yo decía que tenemos que dejar la pasividad para promover un activismo, es también asumir que somos ansiógenos. Ansiógenos. Claro, proveemos de ansiedad a toda nuestra comunidad universitaria, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. ¿Cómo promovemos una cultura del cuidado mutuo? En estos entornos en los cuales tienen que aprender rápidamente, hacer rápidamente, tienen que ser superhéroes nuestros estudiantes. Superhéroes. Pero son cada vez más frágiles.
Entonces, ¿cómo los dotamos también de una cultura del cuidado mutuo para que aprendamos con felicidad? Aprendamos con bondad, o sea, hagamos el acto de formativo algo que se disfruta. Y a veces lo perdemos cobijado por unas nociones mal puestas de hiperexigencia y de hiperrigurosidad, para decir, no, yo no regalo ningún título. Estamos descuidando la cultura del cuidado y la cultura de la bondad. Nos hemos olvidado que un proceso formativo no es una nota. Y eso reformula mucho esos clubes de las 5 de la mañana. Total. Y los hábitos no sé qué. Porque realmente también es lo que a veces nos deshumaniza. Y un espacio como este también nos hace ese llamado a la acción hacia adentro también, ¿no? De acuerdo, totalmente. Pero yo creo que el gran reto es enmarcar todas estas innovaciones dentro de una cultura de un altísimo respeto por el otro y de una ética de la felicidad. Es verdad. Porque de verdad esta generación es más frágil, aceptémoslo. Nosotros estudiamos a las malas, aceptémoslo. O sea, en consecuencia no éramos mucho menos frágiles. Esta generación está mucho más frágil. Requiere más sino acompañamiento. Requiere mucho más relacionamiento humano y requiere. Yo pasé 10 años de mi vida estudiando sin que ninguno de mis profesores recuerde mi nombre y me importó 5. Es ¿De verdad. acuerdo? Y me importó 5. Esta generación necesita que, y se merece, que desde su primera entrada en el aula uno reconozca su nombre, su entorno, sus dificultades, sus fortalezas. Y siendo humano, uno a veces no lo puede hacer. Por eso también la tecnología nos debe ayudar cuando la entrenamos bien, cuando la diseñamos bien. Y espacios como este aquí de conversación en la radio y a través de estas cámaras y estos micrófonos también nos traen como esa necesidad de seguir conectándonos y seguir atentos, así sea a través de las redes y hasta sea este contacto humano y este contacto personal. Vea Uniminuto Radio, tanto ustedes que están allá viéndonos en sus pantallas, aquí con nuestra vicerrectora, aquí con Jorge Mario y todo el equipo de producción, como una oportunidad también de que estos espacios sean puntos de encuentro también, ¿no? Así es. Muy bien, pues señora vicerrectora, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Si se da cuenta, estas sonrisas en el rostro es también porque elegimos estudiar lo que queríamos. Eso es un éxito tal vez de familia también, que le hayan permitido a uno tomar la decisión de estudiar lo que quería y al final que le pagaran a uno por hacer lo que disfruta, casi que ve su trabajo como un hobby. De acuerdo. Ojalá esta también sea la suerte de muchos de los miles de colombianos que pasarán por esta institución de educación superior. Gracias por estar con nosotros y también dejarnos antojados y provocados de lo que nuestra universidad se está pensando para las sociedades del mañana. Muchas gracias a ustedes siempre por recibirnos y por entablar estos diálogos tan importantes y me alegra verlos felices. Eso es lo que deseo a los 100.000 estudiantes de Uniminuto de hoy y los 100.000 de mañana. Así es. Seguimos en Convention Rehuman, una oportunidad para ser felices, como nos lo dice nuestra vicerrectora Stephanie Labo, a quien le agradecemos mucho su presencia con nosotros. Muchas gracias. Un Convention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.